También en el terreno laboral, los trabajadores de las clínicas Pascual se han echado hoy a la calle en Cádiz, Málaga y Huelva para reclamar que se renueve el concierto entre su empresa y la Junta de Andalucía. Afirman que su colaboración es imprescindible hoy por hoy para la asistencia sanitaria a los andaluces. En Málaga han sido más de 200, la práctica totalidad de la plantilla, los trabajadores del Hospital Pascual que se han concentrado en la Plaza de la Merced. Las primeras noticias que recibieron indicaban que la Junta de Andalucía iba a reducir un 50% el concierto con la empresa y probablemente no podría subsistir. Luego han aparecido noticias más positivas. Tenemos informaciones contradictorias y una de las informaciones que tenemos es que han hecho una rebaja al empresario de un 2,3%. Si eso es cierto, vamos a hablar, mañana nos reunimos con él para que por favor acepte esa rebaja. En Málaga, debido a la falta de camas que hay, desde hace 15 años no se han incrementado el número de camas, ¿no? Estaban pendientes ahora lo del hospital de Cártama, pero aún no está abierto, ¿no? Entonces, el Hospital Pascual en Málaga va absorbiendo intervenciones, pruebas diagnósticas que la sanidad pública hoy por hoy no puede absorberlas. En Cádiz también han salido masivamente los trabajadores de los 4 centros sanitarios de Pascual, el de San Rafael en la capital, Virgen de la Montaña en Villamartín y Virgen del Camino en Sanlúcar. Por su parte, la Junta afirma que la rebaja en el concierto será mínima. Una minoración bastante baja del porcentaje del coste del servicio que se aplica en el concierto, que no alcanza ni el 3%, en este caso hablábamos de un 2,3%. Y entendemos que está dentro del marco claro en el cual se produce esa bajada que han tenido cualquier servicio, cualquier empresa en los gastos de funcionamiento. En Huelva han sido los trabajadores del Hospital Blanca Paloma del Grupo Pascual los que piden poder seguir prestando asistencia sanitaria a los onubenses. De momento en todos los centros se ha prorrogado el concierto por 2 meses, mientras se intenta llegar a un acuerdo entre esta empresa privada que emplea a más de 2.000 trabajadores y la administración autonómica.